noches a todos al inicio de esta edición de Documentos TV. Edición, programa número 698, que va a girar en torno a la respuesta a una pregunta que nos hemos hecho desde hace 3 semanas. Desde el tremendo ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y a las instalaciones del Pentágono en Washington. La pregunta es, ¿por qué? Norteamérica y buena parte del mundo aún viven en la angustia de no conocer la respuesta exacta. Guerreros de Alá, el documental que les ofrecemos dentro de un momento, tiene las claves. Unas claves que se encuentran en lugares tan distantes como Afganistán, Cachemira, Pakistán, Egipto, Argelia y Gran Bretaña. Las claves del ataque terrorista contra Norteamérica. En Guerreros de Alá, los mujahidines, literalmente hombres que luchan por una causa noble, aseguran que al suprimir Occidente el renacimiento del Islam, solo les ha dejado un arma, la violencia. Guerreros de Alá hace especial hincapié en la importancia que tuvo la guerra para expulsar a los soviéticos de Afganistán en el crecimiento del extremismo islámico, así como la implicación de Norteamérica en el triunfo de los talibán. Un apoyo que se extinguió cuando los más radicales soldados del Islam, como Osama Bin Laden, decidieron que Occidente e incluso ciertos países árabes poco islamizados eran los siguientes objetivos de la yihad. En un intenso recorrido por el interior de los movimientos islámicos, Guerreros de Alá penetra en los campos de entrenamiento de los soldados radicales de Alá en el Himalaya y analiza la ideología que mueve a organizaciones moderadas y extremistas. Guerreros de Alá, las claves del ataque terrorista contra Norteamérica. Guerreros de Alá. Un campo de entrenamiento de la guerrilla en el Himalaya. Estos son mujahidín, palabra árabe que significa hombre que lucha por una causa noble. Son también la brutal primera línea de la yihad musulmana, que quiere decir guerra santa. A raíz de los atentados suicidas de Nueva York y Washington, para Occidente ahora significa terror sagrado. El odio de estos extremistas contribuye a explicar por qué las Torres Gemelas de Nueva York están ahora convertidas en escombros. Ellos dicen que Occidente está intentando acabar con el renacimiento islámico y que solo les han dejado un arma, la violencia. Esta es una guerra entre el Islam y los infieles. Donde quiera que haya musulmanes que van hacia adelante con honor, América conspira para oprimirlos. Cuando Estados Unidos y los demás países poderosos hacen algo, es solo en su propio interés. Están contra el Islam. Estos militantes creen que su Dios, Alá, desea que ellos maten para salvar a su amado Islam. हम बर्क जिहाद के शोलों से अमेरिका जलता देखेंगे कल रूस बिखरते देखा था अब इंडिया टूटता देखेंगे हम बर्क जिहाद के शोलों से. Tal vez esté a punto de producirse un sangriento enfrentamiento, una confrontación total entre el Islam y Occidente. Si eso ocurre, es principalmente porque para millones de musulmanes el Islam es más que una fe. Históricamente, el Islam es además un sistema de gobierno que se rige por las leyes del Corán, leyes que son diferentes de las democracias occidentales. Los islamistas quieren que el Islam vuelva a ser algo más que una fe, y eso, para Occidente, supone un problema.
El asunto de la democracia nos hace enfrentarnos a un dilema. Vemos, o mejor dicho, tenemos la sensación de que los islámicos son antidemocráticos, al menos a la manera norteamericana de un hombre, un voto cada vez. Y estamos muy poco dispuestos a permitir que lleguen al poder en ciertos países. Desde luego estamos a favor de evitarlo. Se suele utilizar el ejemplo de Hitler, que llegó al poder en 1933. Está claro que fue un antidemócrata que llegó al poder por el camino de la democracia. Occidente no desea que los movimientos islámicos lleguen al poder, y esa actitud es denunciada por Kamal Helbawi, el portavoz de uno de los mayores movimientos islámicos de origen árabe del mundo, los Hermanos Musulmanes. Se exilió a Gran Bretaña desde Egipto, donde esta organización ha sido prohibida. En Londres trabaja con los representantes del mayor movimiento islámico de Asia, la Yemá Islamiyya. Ellos dicen que la única manera de evitar una espiral de violencia es que Occidente cambie su manera de actuar, trate con moderados como ellos y apoye la forma islámica de democracia. Occidente tiene mucho interés en difundir la democracia. Los occidentales están a favor de la democracia. Creen en un sistema multipartidista. Creen en los derechos de la mujer para votar, para elegir y para trabajar. Pero desgraciadamente, Occidente no está haciendo lo más adecuado para que estas ideas se extiendan por el mundo musulmán. Nosotros, los musulmanes, creemos en la consulta, en la shura, cuya esencia no es muy diferente de la esencia de la democracia. No puede haber un gobierno sin el consentimiento del pueblo. Eso sería no respetar su soberanía. Pero la corriente principal moderada está perdiendo apoyos. Cada día hay más islamistas que adoptan una posición radical. Nosotros los musulmanes somos un solo cuerpo. Sentimos el dolor de nuestros hermanos en Palestina. Sentimos el dolor de nuestros hermanos en Chechenia, en Argelia, en Cachemira, etc. Ella es Aruzu. Ha crecido en Londres, pero ha cambiado las minifaldas por un chador y ahora es una militante islamista que ya no cree en la democracia. Al igual que un cada vez mayor número de radicales, está harta de las palabras. Siempre nos han dicho que la democracia defiende la libertad, la justicia y la igualdad. Pero lo cierto es que la democracia está promoviendo, especialmente en el extranjero, cosas que no tienen nada que ver con ella, que están más próximas al fascismo o al extremismo. No hay ninguna duda de que Occidente cree en la democracia y que la democracia es imprescindible para el mundo musulmán y para el mundo entero. Pero el problema radica en que con frecuencia no nos conviene. Tenemos otros planes. Quizás se trate del proceso de paz o quizás sea el petróleo u otras cosas. Y es a eso a lo que se refieren cuando nos llaman hipócritas. En los últimos 20 años hay cada vez más musulmanes que se vuelven radicales y extremistas. Su radicalización y la indignación de Occidente ante lo ocurrido el 11 de septiembre suponen especialmente para Estados Unidos un mayor riesgo de enfrentamiento. Una gran parte de la pasión occidental del Islam radical se originó aquí, en Afganistán, aunque los musulmanes pelearon aquí contando con el apoyo occidental. La antigua Guerra Fría aún amenazaba al mundo, por lo que Estados Unidos y Europa dieron el visto bueno a una yihad que arrojara de allí a los soviéticos. Peshawar, en Pakistán, era el cuartel general de la yihad. Los Estados Unidos proporcionaron armas y entrenaron a los mujahidín afganos y a los miles de musulmanes, casi todos árabes, que acudieron en tropel para luchar contra los soviéticos. Fue esta triunfante yihad la que indirectamente preparó el camino para el bombardeo de las Torres Gemelas y del Pentágono. Y así, unidos en una yihad, los mujahidín árabes y asiáticos cruzaron la frontera para liberar el Afganistán musulmán. Fue la primera yihad internacional del Islam.
El periodista Ismail Khan ayudó a cubrir el conflicto de Afganistán para los medios de comunicación occidentales. Antes del ataque del 11 de septiembre contra Estados Unidos, regresó a Afganistán. El comienzo de la yihad afgana proporcionó a los árabes islamistas una causa perfecta para venir aquí. Con apoyo logístico de sus gobiernos respectivos armados por la CIA y ayudados por los pakistaníes, estas gentes llegaron de todas partes del mundo para luchar en una guerra santa. Aquí, exactamente en este lugar, fue donde se produjeron las batallas más encarnizadas entre el antiguo régimen comunista y los mujahidín afganos. Y es exactamente la misma zona donde los mujahidín árabes, guiados por su entusiasmo religioso, decidieron pelear en primera línea para alcanzar el martirio. Aquí fue donde se produjeron el mayor número de víctimas y casi todas están enterradas en esta zona. Morir lejos de casa en la sagrada yihad para liberar tierra musulmana ocupada garantiza a los creyentes devotos un camino rápido hasta el paraíso, tal y como prometió Mahoma. La derrota de los soviéticos en la yihad de Afganistán agradó a Occidente, pero significó mucho más para el mundo musulmán. Por primera vez desde la caída del Imperio Otomano, los musulmanes habían liberado tierra musulmana ocupada. Fue un triunfo islámico. El renacimiento islámico mundial se extendió con una pasión renovada. Un renacimiento de una religión que había perdido su posición y su poder durante más de un siglo. Un declive simbolizado por este hombre, Kemal Atatürk. En la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano fue derrotado, Atatürk destronó al último califa de Turquía, cabeza del imperio decadente y del Islam. El Islam tiene una historia repleta de éxitos. Mahoma pasó de ser un don nadie a ser un dirigente. Los musulmanes dominaron el mundo desde España a la India durante 100 años y durante la Edad Media los musulmanes eran más ricos y más poderosos que todos los demás. Durante los 2 últimos siglos han experimentado una gran conmoción, porque los musulmanes ya no son los más ricos ni los más fuertes. Y el gran trauma del Islam moderno es explicar dónde estuvo el fallo. Y las 2 grandes explicaciones han sido: 1, necesitamos más Islam, y 2, necesitamos menos Islam. Los musulmanes de todo el mundo, incluso los pacifistas moderados, vieron la victoria afgana como una prueba de que si hubiera más Islam, los musulmanes podrían recuperar su posición en el mundo. Durante casi un siglo, el Islam fue considerado como una religión que impedía a los musulmanes ser parte del mundo moderno. Pero de repente, las cosas dieron un vuelco. El Islam se convirtió en una alternativa a la occidentalización, que había mantenido a un gran número de países musulmanes pobres y sojuzgados durante décadas. Hoy en día, cuando la gente dice que quiere un Estado islámico o que quiere aplicar la ley islámica, quizás alguien sepa lo que quiere decir. Yo desde luego no. La mayoría de los militantes no saben exactamente lo que eso significa. Para ellos es como un símbolo, una bandera, y lo que ellos quieren es que la cultura musulmana vuelva a participar en el proceso de modernización y progreso. Desde diferentes países con distintas interpretaciones del Islam, los mujahidín que habían vencido en Afganistán empezaron a exportar su yihad internacional. Sus objetivos fueron otras partes del mundo musulmán que ellos consideraban ocupadas, aunque Occidente no pensaba lo mismo. Por ejemplo, la montañosa Cachemira. Nuestros enemigos están en Cachemira, en Bosnia, en Palestina o en cualquier otro país ocupado. La relación que hay entre estas guerras es que son un enfrentamiento entre un cruel opresor y los oprimidos.
Cuando la India británica fue dividida, se suponía que el estado de Cachemira tenía que votar si se unía a la India hindú o al Pakistán musulmán. Pero eso no llegó a ocurrir. En un desafío a la resolución de las Naciones Unidas, India sigue negándose a permitir la votación en la parte de Cachemira que está bajo su control. Durante décadas, los refugiados musulmanes de la Cachemira india han vivido en la miseria de unos campos de refugiados absolutamente ignorados por el resto del mundo. La islamista Yema Islamiyya trabaja desde la ciudad de Muzaffarabad en la organización de una yihad que no cuenta con la aprobación occidental. El dirigente local Emir Turabi se ha vuelto hostil a Occidente desde que fue a Estados Unidos para rogar que ayudaran a que se cumplieran las resoluciones de las Naciones Unidas. En Estados Unidos se entrevistó con el dinámico político Bob Dole. Poco después de la Guerra del Golfo, estuve en América. Me reuní con varios políticos, incluido el señor Dole. Le pregunté por qué no se interesaba en arreglar este asunto. Sonrió y me preguntó, ¿hay petróleo en Cachemira? Si no tienen petróleo, ¿por qué vamos a ir allí? Los musulmanes ven que Occidente solo actúa en su propio interés y consideran a las Naciones Unidas como un tigre desdentado. Así que pelean en su yihad y Emir Turabi cuenta sus mártires. Estos hermanos son de Cachemira y de Pakistán. Algunos son incluso de otras partes del mundo musulmán. Han llegado aquí para demostrar su solidaridad con los hermanos que están luchando en la Cachemira ocupada. El ejército hindú está cometiendo grandes atrocidades y a nadie le preocupa. Si la situación sigue así, es posible que un gran número de jóvenes se una a esta lucha. Occidente no apoyó la exportación de la yihad a Cachemira y su visión de sus aliados islámicos cambió rápidamente. En tan solo unas semanas, aquellos que habían sido considerados soldados por una causa justa pasaron a ser desalmados fundamentalistas. Y eran las mismas personas. En aquel momento, la mayor parte de los militantes islámicos empezó a darse cuenta de que había una enorme diferencia entre las palabras de Occidente y la manera en que protegía sus intereses materiales. Occidente no está interesado en la yihad de Cachemira. Pero aquí, en Oriente Próximo, en las orillas del Mar Muerto, los planes políticos occidentales y la yihad internacional chocaron frontalmente. Con la victoria de la yihad afgana, las adhesiones a los hermanos musulmanes crecieron de golpe. Y eso amenazó el proceso de paz para Oriente Próximo de los norteamericanos, basado en el reconocimiento del Estado de Israel. Según los hermanos musulmanes y Hamas, el secreto grupo de terroristas, Israel es territorio musulmán ocupado igual que lo fue Afganistán. Yasser Arafat quizás haya vuelto a Cisjordania, pero los primeros refugiados que fueron expulsados por los israelíes continúan aún en el exilio. Abu Malik y Abu Hanan se refugiaron en Jordania y ahí siguen atrapados. Lo recuerdan habitualmente con rabia.
Los turistas llegan de todas partes del mundo para ver Palestina. Ellos pueden ir allí y yo, que nací en Palestina, no puedo ir. Detrás de las colinas y las montañas se esconde Palestina. Jerusalén está allí. El corazón de todos los musulmanes está unido a Jerusalén. Abu Malik y Abu Hanan son parte de los hermanos musulmanes, considerados moderados. Y también de Hamas, el grupo que está detrás de los terroristas suicidas. Según Abu Malik, ellos están cumpliendo su deber en la yihad contra Israel. Por eso el símbolo de los hermanos musulmanes es el Corán entre dos espadas. Abu Malik dice que esto no es terrorismo, sino una yihad noble. En primer lugar, yihad significa limpiar y liberar tu alma. Liberarla de la arrogancia, de los celos, de la duda y de todo comportamiento inmoral. En segundo lugar está la yihad en defensa propia, en defensa de tu país, tu hogar, tu honor. El profeta dice, aquel que muere por su honor, su país o sus bienes, es un mártir. En tercer lugar existe la yihad para proteger o liberar cualquier país islámico donde quiera que esté. Aquí estamos cerca de Palestina, así que nuestro primer deber es responsabilizarnos de la liberación de Palestina. Abu Malik enseña el Corán a los refugiados palestinos de segunda y tercera generación que viven en Jordania. Hamas ha reclutado a jóvenes fanáticos entre sus alumnos para que fueran terroristas suicidas. Su recompensa es un camino rápido al paraíso. Cuando a un pueblo se le arrebata su país y se violan sus derechos, debe inmediatamente iniciar una yihad. Lo menos que se puede hacer para recuperar la independencia es este tipo de suicidio. Occidente está apoyando los regímenes radicales y teocráticos de la zona, a las dictaduras. No apoyaron el resultado de las elecciones libres y democráticas en Argelia, sino que fueron contra él. Esta es una guerra entre el Islam y los infieles. Donde quiera que haya musulmanes que van hacia adelante con honor, América conspira para oprimirlos. Cuando Estados Unidos y los demás países poderosos hacen algo, es solo en su propio interés. Están contra el Islam. Los terroristas suicidas solo tienen un propósito: torpedear la inestable tregua de Oriente Próximo que empezó cuando Yasser Arafat reconoció a Israel y cedió territorio musulmán a los judíos. En las remotas montañas de Afganistán, los guerreros de la yihad de Cachemira, Palestina, Chechenia y Bosnia fueron entrenados para recuperar el territorio musulmán ocupado. Los soviéticos habían dejado atrás bastante arsenal. Estas armas son todas de los rusos. Hablé con algunos oficiales del ejército ruso que estuvieron aquí, en Afganistán. Y ellos me dijeron que habían dejado armamento suficiente para que los afganos lucharan durante otros 10 años. Todo esto estuvo almacenado en un edificio. El comandante del puesto de control de la zona decidió trasladarlo a su casa. Así que ya ven que incluso en una casa pequeña de Afganistán puede haber armas. Es como si fuera un enorme arsenal.
Los mujahidín musulmanes de la yihad internacional llegaron de todas partes del mundo para ser entrenados y adoctrinados en campamentos como estos. Mira, lo que hemos encontrado aquí son copias de manuales de entrenamiento de los marines norteamericanos y libros de instrucciones de armamento. Este es un mapa bastante bueno de la zona árabe, Arabia Saudita y Kuwait. Very interesting. And then they go on, you know, how target shooting and how to go inside and do all these incursions. These are all in Arabic and tell some very interesting details of different things. And also some notebooks of probably left by an Arab man, giving details of all these things. This is a map. Este es otro mapa de Argelia y Arabia Saudita. And Saudi Arabia. I don't know which the country this one. No sé qué país es este. Some of the Arabs and other people from different regions and countries. Este era uno de los campamentos más grandes de Afganistán. They abandoned this camp. This used to be one of the biggest camps in Afghanistan. De los árabes, desde luego. For Arabs, yes. En la época en la que el periodista pakistaní Ismail Khan regresó a Afganistán, la Internacional Mujahideen ya había sido expulsada del país por los talibán. Taliban movement. El movimiento talibán consiguió el apoyo de los Estados Unidos y de Pakistán al hacer una limpieza de los campos de entrenamiento árabes en Darawa y de otros campos en las provincias de Host y Kunar, de los argelinos y otros grupos llegados de todas las partes del mundo islámico. Desarmaron a la gente, desmontaron los campos de entrenamiento y les pidieron que se marcharan. Los fanáticamente fundamentalistas talibán impusieron un régimen represivo que incluso obliga a la mujer a vivir y a vestir como lo hacía en la Edad Media. Aún así, los poco democráticos talibán consiguieron ayuda de Occidente como parte de una estrategia para evitar que se extendiera la yihad internacional. Algunos radicales ultraconservadores consiguieron permanecer en Afganistán, pero solo manteniéndose prácticamente inactivos. Uno de ellos era Osama Bin Laden, quien después reabriría los campamentos en lo alto de las montañas de Afganistán. Allí entrenó a su propio ejército de terroristas. Tras el demencial ataque contra Nueva York, Occidente se ha sentido en estado de sitio y se ha preguntado por qué. Quizás no ha hecho caso a las señales que ya llevaban ahí mucho tiempo. La mayoría de los musulmanes se ven a sí mismos en un permanente acoso que no es sino terror. Y cuando hablan de terror, están hablando de bombas norteamericanas, bombas israelíes o ataques de un tipo u otro. Están hablando de asedio cultural, asedio político y económico a través de compañías petrolíferas y todo eso. Así que creo que es muy importante que comprendamos que ellos son los primeros que están en un estado de gran ansiedad, profundamente preocupados de por qué el mundo odia a los musulmanes. Al intentar detener la yihad internacional que empezó en Afganistán, Norteamérica se convirtió aún más en enemigo del Islam. Todos pueden ver lo que está ocurriendo en Palestina, en Bosnia, en Cachemira.
Una vez que lo sabes, como musulmán no puedes quedarte de brazos cruzados. No se puede pensar en lo que ocurre y lamentarlo o rezar solamente. Tienes que gritar tu rechazo y tu descontento. Aquí en Gran Bretaña, los sorprendidos londinenses ven cómo sus vecinos musulmanes se manifiestan en señal de protesta. Están enfadados con Occidente por haberse negado a detener a los regímenes despóticos que han destrozado el renacimiento islámico. Occidente no hizo nada, ante el temor de que el crecimiento del movimiento islámico desestabilizara Oriente Próximo y perjudicara los planes de paz norteamericanos. Desde una pequeña oficina de Londres, Aruzu está haciendo campaña a favor de los derechos de los islamistas de todo el mundo. Ella simboliza la solidaridad creciente entre los musulmanes de distintas creencias, países y razas. Aruzu afirma que el hecho de que los islámicos quieran vivir de acuerdo al Islam no justifica una represión brutal. Por ejemplo, en Europa hemos visto la participación de grupos que no siempre creen en el mismo modelo, pero siguen trabajando unidos. No hay ninguna razón para que esta gente, sean minoría o mayoría como en este caso, no tengan los mismos derechos. Este cartel condena las torturas de islamistas en Túnez a raíz de que su partido, Al-Nahda, fuera proscrito. Su líder, Rashid Ghannouchi, vive ahora exiliado en Londres. El partido de Ghannouchi fue prohibido justo cuando estaba a punto de conseguir el poder, y muchos de sus militantes están ahora en la cárcel. Al igual que muchos otros islamistas, Ghannouchi dice que Occidente apoya la represión de los partidos políticos islámicos. Por una parte, Occidente apoya la democracia en la Europa del Este, pero las experiencias democráticas en el mundo musulmán han sido socavadas y desalentadas. En Occidente, estos hombres son considerados terroristas, pero nosotros creemos que ellos actúan legítimamente cuando pelean por sus derechos. Me refiero a que estos hombres han sido detenidos y encarcelados solamente por expresar sus creencias. Nos han dicho que confiemos en que todo va bien, pero obviamente no es así en todos los casos. Hay quien asegura que existe el peligro de que los islamistas secuestren la democracia. Dicen una cosa, pero harán otra si llegan al poder. Creo que es necesario entender que la otra realidad es que muchos gobiernos y dirigentes solo creen en una democracia sin riesgos o en una democracia sin disensiones. Y ahí es donde está la tensión. Si echamos un vistazo a Túnez, por ejemplo, el señor Ghannouchi, jefe del Al-Nahda, dice algo y la gente dice que no se sabe lo que haría si estuviera en el poder. Pero el señor Ben Ali sí lo está y ya sabemos cómo es él. Tomó el poder mediante un golpe de Estado, prometió elecciones y las hizo. Pero al no estar de acuerdo con los resultados, machacó a la única oposición que existía y que acababa de ganar con un 99% de los votos. Así que creo que tenemos que darnos cuenta de que en ambos lados hay interrogantes y hay que estudiar cada una por separado. El partido político de Kamal el-Helwai, los hermanos musulmanes de Egipto, también fue expulsado de la política. Egipto es un socio activo en el proceso de paz de Oriente Próximo y los hermanos musulmanes se oponen al mismo, así que Helbawi tuvo que irse al exilio. A principios del año 1993, muchos gobiernos del mundo árabe empezaron a pensar que todos aquellos que iban a Pakistán eran terroristas, especialmente aquellos que iban a ayudar y a colaborar con la yihad. Según Helbawi, la represión del movimiento islámico significa que se está produciendo una radicalización peligrosa. Cada vez hay más musulmanes extremistas que no respetan la democracia. Debido a la represión de determinados grupos de jóvenes que no la soportaban, empezaron a pensar de manera diferente, ya que querían llegar arriba. Surgieron ciertas ideas.
El extremismo comenzó a difundirse y con él llegaron las muertes, las masacres, los asesinatos de presidentes. Los radicales y los extremistas están lanzando su mensaje más ostensiblemente y con más fuerza que nunca. Alá dominará el mundo entero. Ya hemos empezado en Argelia, Palestina, Siria, incluso en Gran Bretaña, hermanos. Tenéis que ser la voz, los oídos, los ojos, la boca y las manos de los musulmanes. Los islamistas radicales no limitan el uso de la violencia a la liberación de territorio musulmán. Para ellos, la yihad está permitida donde quiera que el Islam no rija a un país musulmán. Y si Occidente es un obstáculo para ellos, también se convierte en un objetivo legítimo. La popularidad de esta forma extremista de pensar ganó terreno en 1992. En ese año, en Argelia, el FIS islámico estaba a punto de ganar las elecciones, pero el ejército intervino y encarceló a sus líderes. La mezquita de Argelia. A la gente no se le permite acudir a las mezquitas. Si lo hacen, se encuentran con un ejército armado con ametralladoras. La gente está oprimida. La Junta, la policía secreta de Argelia, humilla a la gente, la arresta por haber votado a un partido islámico. Eso es lo que pasa. Nuestro deber es que la gente sepa lo que está ocurriendo en Argelia. Las elecciones argelinas sirvieron de advertencia a todo el panorama político musulmán. De hecho, fue una doble advertencia. Por un lado, para los regímenes que decían que no se iba a poder controlar a los islamistas de manera legal, porque cuando se les deja entrar en un sistema político, se pierden las elecciones. La segunda advertencia, dirigida a los militantes islámicos, era que jamás se librarían de esos regímenes por métodos legales. Porque cuando uno actúa de la manera legal en que se supone que tienes que actuar, ya ves lo que pasa. Así empezó el proceso de doble radicalización. La de los regímenes contra los militantes islámicos, con distorsión de la información y aumento del nivel de represión por un lado, y por otro, la lógica respuesta a la radicalización, por supuesto. Y eso nos condujo a esto. Algeria, Egypt, Tunisia, Bahrein, Algeria. El movimiento islámico y los gobiernos han entrado en una especie de espiral de violencia y radicalización. Y la mayor parte de las veces esto no es denunciado. Y esto es lo que está haciendo Aruthu. Una campaña a favor de los derechos de los musulmanes islamistas donde quiera que vivan. Pero ahora ella opina que denunciarlo no es suficiente. Los musulmanes necesitan poder a fin de protegerse a sí mismos. Los musulmanes deben unirse en una fuerza política. Ella trabaja para construir esa fuerza mundial, la Ummah, una comunidad de musulmanes estén donde estén. Creemos que la única alternativa real a este tipo de opresión, a los sistemas opresores, es un Estado islámico. Pero ya sea una nación de las existentes que se han convertido en un Estado islámico, o ya sea un superestado ideal que englobe a toda la Ummah, como piensa una mayoría, se garantizarían los derechos de los musulmanes y de los no musulmanes que vivieran en ese ámbito. Y para los musulmanes que vivieran en otras partes del mundo, sería una especie de gran hermano que garantizaría sus derechos en ciertos casos. La idea de la Ummah se remonta a los primeros tiempos del Islam, cuando Mahoma creó no solo una comunidad religiosa,
sino también una comunidad política. Y los miembros de esta comunidad se unieron entre sí como musulmanes. Su identidad, su lengua o su raza no importaba. La Umma estuvo bajo el liderazgo de Mahoma primero y de los califas después. Los musulmanes tenían que estar unidos y no pelear jamás unos con otros. Este mito sigue aún en pie. Es una idea poderosa ante la que todavía responden los musulmanes. Un país que ha prometido defender los derechos de los musulmanes donde quiera que estén es Irán. Ellos se ven como los defensores del Islam frente a la invasión occidental que viene produciéndose desde hace más de 2 siglos. Irán quiere liderar un movimiento que se enfrente a un occidente que deliberadamente debilitó el mundo musulmán a fin de conseguir el petróleo que necesitaba. Un occidente que ha apoyado la creación de un Estado judío en un territorio que ellos consideran musulmán. Pero Irán no solo se considera el defensor político de la Umma, sino que además quiere proteger al Islam de la influencia cultural occidental, especialmente de la televisión por satélite. Ya se sabe que estas televisiones emiten a medianoche programas obscenos para los jóvenes, que incluso la gente casada siente vergüenza de ver. Quienes los suelen ver son los jóvenes solteros. Así que Irán prohibió las parabólicas. Y los Basiji, hombres jóvenes y entusiastas, han prometido mantener al Estado Islámico libre de la corrupta cultura occidental, que debilita al Islam. Para decirlo brevemente, la invasión cultural significa un mestizaje de culturas y costumbres que conduce a los seres humanos a la indisciplina, el mal comportamiento, la irresponsabilidad y la ruptura de las familias. Es lo más opuesto a nuestra auténtica cultura y por eso lo consideramos una invasión cultural. Los Basiji están preparados para ser los defensores de un Estado Islámico puro. Cuando el ateo Irak de Saddam Hussein invadió Irán, los Basiji abrieron el camino al ejército iraní lanzándose sobre los campos minados. Un Basiji es un hombre que sigue a Alá y a Mahoma y al imán Khomeini. Que la paz sea con él. El Basiji es aquel que ama a su nación, a su pueblo, a su país. Un Basiji tiene que ser un maestro que enseñe amor y cariño. Un Basiji tiene que tener ciertas cualidades. Antes que nada, tiene que ser un verdadero musulmán. Tras décadas de occidentalización, estos musulmanes iraníes se refugian en el aislamiento político y cultural. Están convencidos de que tienen que vivir como musulmanes en un mundo hostil. Conocemos a personas afectadas por la propaganda. Vemos a gente joven que quiere parecerse a quienes están contra nosotros, a quienes son nuestros enemigos. Visten sus ropas y adoptan los modales de nuestros enemigos. Según estas normas, incluso enseñar un mechón de cabello es perversamente seductor, y un par de vaqueros pueden ser considerados un arma occidental. Y esta opinión no se limita exclusivamente a los Basiji. Al vivir aquí, especialmente en Londres, está sujeta a todo tipo de, si quieres llamarlo así, tentaciones. Es muy difícil respetar la moral y mantener tus principios. Quiero decir que cualquiera podría caer en la tentación. También Aruthu ansía un mundo en el que pueda huir de la magia de Hollywood.
Nos bombardean constantemente con imágenes. Imágenes denigrantes, como las que se ven en el Soho. Aunque solo se trate de un anuncio, es todo tan exagerado que llega a asfixiarte. E intentas evitarlo, pero es muy difícil. Aruthu hace campaña a favor de una clase diferente de sociedad. Una sociedad islámica. Incluso una sociedad donde sea más fácil vivir para una persona religiosa conservadora. Aquí en Occidente se cree que en la calle, en la vida pública, está la mayor libertad. Todo está permitido. Si quieres llevar una vida más honrada, más decente, tienes que quedarte en casa. Desde la perspectiva islámica es todo lo contrario. Tu casa es el lugar en el que tienes toda la libertad que quieras y solo tienes que responder de ella ante Alá. En la calle eres responsable ante los demás y ahí es donde están los límites. No puedes actuar de manera que hagas daño a otros, que molestes a otras personas. Y este es un modelo de vida que creo que mucha gente está empezando a encontrar muy atractivo. Se han dado cuenta de que la libertad exterior no significa nada. El renacimiento islámico exige el derecho a elegir su propio futuro político y cultural. La pregunta es si esto conduce inevitablemente a un choque con Occidente. Nadie sabe si el moderno Occidente laico es capaz de convivir con este movimiento político religioso. En Turquía, un velo de diseño es tanto un símbolo de estatus social como una afirmación pública de mujeres arrastradas por el renacimiento islámico. Están orgullosas de ser musulmanas. Pero todas estas mujeres se han dado cuenta del peligro que encierra la búsqueda de un ideal islámico. El partido político que representaba su punto de vista, el Refah, también fue suprimido de la vida política turca. Sus militantes no se han convertido aún descaradamente en radicales, pero debido a la manera en que son tratados se sorprenden del miedo que inspiran en otros. Cuando el Refah ganó las elecciones locales, la gente pensó que no iba a estar permitido el alcohol ni el juego. Pensaron que los bares serían cerrados, que todas las mujeres tendrían que llevar un velo o vivir encerradas en su casa. Las mujeres que trabajaban en la administración también se asustaron, especialmente las que trabajaban para el ayuntamiento. Pensaron que tendrían que usar velos o que serían despedidas. No había razón alguna para este temor. Las reglas de nuestra religión son muy claras. Cada uno decide por sí mismo cómo quiere vivir. Por todo el mundo del Islam, los musulmanes vuelven a sus raíces religiosas para construir una alternativa al modelo occidental. ¿Es necesario que Occidente se oponga a este renacimiento? ¿Se puede garantizar que este renacimiento no se va a convertir en una cruzada antioccidental? Los políticos tienen que darse cuenta de que no deben contribuir a dar una sensación de hipocresía. Y eso es lo que ha ocurrido en Oriente Próximo y en el mundo musulmán. Si se combina este asunto con otros como el de Bosnia e incluso con el actual problema de Jerusalén, creo que corremos el riesgo de provocar un choque entre civilizaciones. Habría que encontrar una manera de evitar que siga creciendo el número de jóvenes islámicos que ahora avanzan por el camino del radicalismo. Occidente está apoyando los regímenes radicales y teocráticos de la zona, a las dictaduras. No apoyaron el resultado de las elecciones libres y democráticas en Argelia, sino que fueron contra él.
Este es un claro ejemplo de cómo es Occidente. Los jóvenes entusiastas, a los que les gustaría apoyar el desarrollo de sus países, se encuentran con que todos los caminos están cerrados. ¿Y cuáles son sus reivindicaciones? Pueden ser económicas, culturales, psicológicas, incluso imaginarias. Y lo imaginario puede ser muy real. ¿Y cuáles son las reivindicaciones occidentales? El terrorismo, el petróleo. Para empezar a controlar estos serios problemas, hay que estudiar todos estos asuntos detalladamente. Si no se hace con cuidado, se puede empezar a hablar de un choque de civilizaciones imposible de resolver. Los expertos nos están advirtiendo que este choque es posible si el Islam y Occidente no inician un auténtico diálogo. Se está llevando a cabo un proceso de radicalización por el que ambos mundos se observan mutuamente bajo estereotipos que no son fáciles de cambiar. Esa idea de una especie de musulmán loco y extremista que han difundido los medios de comunicación es la que beneficia especialmente a la causa israelí, porque en su batalla contra Hezbollah, contra los palestinos, le gusta mostrar que está luchando contra un terrible peligro, una amenaza para el mundo, y que de alguna manera tienen razón, que están haciendo un auténtico servicio a la humanidad al mantener a esa gente controlada. Tras el demencial ataque contra Nueva York, Occidente se ha sentido en estado de sitio y se ha preguntado por qué. Quizás no ha hecho caso a las señales que ya llevaban ahí mucho tiempo. La mayoría de los musulmanes se ven a sí mismos en un permanente acoso que no es sino terror. Y cuando hablan de terror, están hablando de bombas norteamericanas, bombas israelíes o ataques de un tipo u otro. Están hablando de asedio cultural, asedio político y económico a través de compañías petrolíferas y todo eso. Así que creo que es muy importante que comprendamos que ellos son los primeros que están en un estado de gran ansiedad, profundamente preocupados de por qué el mundo odia a los musulmanes. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off, we don't know, but there's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you. Semanas después de ser testigos en directo de ese terrible acto terrorista, por nuestras mentes siguen pasando las imágenes de la incredulidad, el horror, la barbarie, el miedo y la angustia que produce este o cualquier atentado terrorista con la pérdida de vidas inocentes. La confrontación, la respuesta armada conducirá a unas metas, a unos objetivos, pero además es de esperar, como se apuntaba en el reportaje, que otros caminos nos conduzcan a la reflexión, que nos lleven, si así ha de ser, a un replanteamiento en la actitud de Occidente ante el Islam que impida para siempre el terror. Buenas noches.